Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida nuevamente a un espacio del canal de Padres Formados, donde estoy entrevistando a personas que tienen algo muy interesante que contarnos y compartirnos. Y en esta ocasión voy a tener el placer de entrevistar a Marina Criado. ¿Cómo estás? Y bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Bueno, estas conversaciones que tenemos siempre tienen un objetivo y es sensibilizar en buenos tratos a la infancia, hablar también de la adolescencia, hablar de las familias, de los docentes y en esta ocasión vamos a hablar un poco de todo con Marina, que ella es psicóloga, orientadora en muchos centros educativos y se dedica actualmente, tiene un centro de orientación, asesoramiento a docentes, familias, Yerubi, en Madrid y muy cerquita de Madrid, en un municipio que me has contado que se llama Tres Cantos. Estoy en Tres Frescamente. Cantos, ¿eh? Para los que sois de la zona de Madrid, quizás lo conocéis. La cuestión es que vamos a hablar con Marina sobre la importancia de la formación, no solamente dirigida a los docentes, que ya tienen mucha formación y que están muy sensibilizados y que están muy concienciados, además cada año tienen que formarse de forma obligatoria y luego también muchos lo hacen también por a título personal y como un deseo de crecer, ¿no? Y en su profesión y como personas. Pero tú te dedicas a acercar la educación emocional a las escuelas, a las familias, te dedicas a, bueno, a sensibilizar por un lado también y a impartir un conocimiento muy específico que necesitamos trabajar en las aulas para que la comunidad educativa pueda gestionar mejor los conflictos, haya una convivencia más pacífica, ¿no? Hablemos un poco de tu libro, que os lo quiero presentar. En el corazón de mi profe, que este libro yo me lo he leído porque quería entrevistar a Marina y para hacerlo quería leer algo de ella. Este es el que yo me he leído, este es el que yo tengo, pero Marina tiene otro, os lo va a enseñar, que está más dirigido a las familias, que son estos dos. Fijaros qué imagen más bonita, en el corazón de la infancia y en el corazón de mi profe. Son dos títulos muy bonitos y vamos a hablar de ello, vamos a hablar de toda tu experiencia y todo tu conocimiento que tú has recogido en estos dos libros precisamente porque trabajas con la infancia y con la adolescencia, pero a través de las familias y los docentes. Hablemos, Marina, principalmente, ¿por qué es importante que un docente que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, que está en contacto continuamente con la infancia, porque es importante que pare, que reflexione, que se cuestione incluso lo que sabe para ser más competente emocionalmente hablando? Mm. Mira, esta idea es la primera que yo les transmito a los docentes cuando trabajo con ellos. Les digo, somos personas trabajando con personas y el trabajo con personas implica que toda la parte personal tuya y de la persona que tienes enfrente importa. Entonces, cuanto más preparada estés, cuanto más sepas leerte a nivel emocional y cuanto más sepas leer las emociones de los demás, más fácil va a resultar tu tarea en el aula. ¿Vale? Entonces, cualquier trabajo que hagas por conectarte contigo misma, por entenderte, por saber un poquito de cómo funcionan las emociones en las demás personas y en ti misma, te va a ayudar y te va a facilitar una tarea importante que es el aprendizaje. Yo siempre les digo y comento muchas veces que para que el aprendizaje ocurra, hacen falta que tanto la persona que enseña como la persona que aprende se sienta bien. Saber cómo hacer para que este sentirse bien ocurra era un poco lo que trataba de transmitir en el libro. Hablaba de cuestiones como el poder del lenguaje, la importancia de elegir bien las palabras que empleo, de la importancia de la presencia, de estar conectada, la importancia de cuidarte a ti misma, de tener tus espacios de cuidado, la importancia de las habilidades de comunicación. Bueno, podemos continuar ahí como con unas grandes claves que en realidad esas claves son competencias emocionales. Por otra parte, yo veía, y lo veía cuando estaba en la escuela y ahora es verdad que lo transmito mucho, que si tú eres una persona que tienes bien desarrolladas tus competencias emocionales, el alumnado, la infancia, la adolescencia, las aprende casi por modelo, ¿no? Es como que las adquiere. Y por eso me gusta tanto compartir la formación en competencias emocionales con el profesorado, pero también con las familias, ¿no? Cuantas más desarrolladas tengas tus competencias emocionales, tu propio modelo ya ayuda.
Marina, es curioso, yo a veces hago la reflexión que damos por hecho cuando hablamos que todo el mundo entiende lo que es una competencia emocional o que Ujú, todo el mundo sabe o que escuchar a un niño es importante, que sí que lo sabemos, pero luego a la hora de verdad en los pequeños ejemplos, en la convivencia, no les escuchamos o no lo suficientemente bien, ¿no? Porque una ujú, cosa es escuchar y otra cosa es decidir qué voy a hacer con lo que estoy ujú, escuchando, pero de primeras a los niños hay que escucharles, ¿no? ujú, Em, y luego también entender, yo cuento una pequeña anécdota, en una ocasión me pasó, me junto con una mamá conocida y tenía a su hija en una silleta. Y cuando la mamá se pone a hablar conmigo, la niña queda pues mirando hacia, no hacia nosotras, sino hacia afuera, ¿no? Entonces, ujú, a mí se me ocurre incorporarla pues por ujú, hacerle un espacio, por tenerla en cuenta y le giro la silleta. Lógicamente, como no me conocía, no le hizo ninguna gracia y enfadada se volvió otra ujú, vez. ujú, Entonces, es verdad que hay veces que podemos hacer cosas conscientemente, incluso para incorporar a los niños, pero como no tenemos en cuenta cómo son, no los conocemos, ujú. pues podemos encontrarnos con una reacción que no nos gusta, que también hay que respetar, porque Tal ahí cual. puedes caer en la idea de que antipática o puedes caer en la idea de, bueno, a lo mejor yo he sido intrometida queriendo hacer algo bien, me he equivocado y no conozco a esta niña lo suficiente como para saber cómo va a reaccionar, incluso a una buena intención. En el Ujú, aula estamos todo el día con los niños ujú, y vamos conociendo. Pues ujú, también podemos interpretar mejor lo que decías, leer, ¿no? Leer ujú, qué me está diciendo este niño con su lenguaje corporal. Entonces, vamos a lo concreto. ujú, ¿Qué es un docente emocionalmente competente? ¿Una madre o un padre emocionalmente competente? ujú. Vale. Hoy, perdóname. Mira, en el aula, desarrollar competencias emocionales o tener competencias emocionales implica, como tú bien decías, tener en cuenta siempre que la persona que tenemos enfrente tiene unos ritmos de desarrollo, tiene unas necesidades emocionales que no siempre coinciden con las necesidades que yo tengo de enseñar, ¿vale? Ocurre una cosa, tú como profe o como docente necesitas que el alumnado aprenda, necesitas enseñar una serie de contenidos, de conocimientos. Y enfrente hay una personita que tiene otras necesidades. Una de ellas es aprender, pero tiene también otras necesidades. Entonces, conocer el ritmo de desarrollo de la persona que tienes delante, atender a las necesidades que tiene en ese momento y respetar o pactar entre estas dos necesidades, respetando eh, que no todos, o sea, porque la complejidad en un aula es que puedes tener diferentes personas con diferentes ritmos o con diferentes necesidades y tienes que estar pactando no solamente con tus necesidades de enseñar, sino también con los diferentes ritmos. Yendo a competencias muy concretas, yo le transmito al profesorado que una de las habilidades que hay que tener emocionales para estar en el aula es tener una buena capacidad para comunicarse verbal y no verbalmente. A veces con nuestra comunicación no verbal, nuestra mirada, mirar o no mirar, como decías tú, entender que ahora es mejor darle un espacio, entender que ahora necesita una mirada, entender que a veces ahora necesita acercar, que me acerque, la sonrisa, la postura corporal, todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal son habilidades que entrenamos en las formaciones con el objetivo de que el profesorado sea consciente de cómo es su comunicación no verbal cuando entra al aula. Y si además puede aprender a leer también la comunicación no verbal del alumnado y lo que está necesitando en ese momento, mira, justo este fin de semana hablábamos, teníamos una formación y alguien decía, yo soy muy cariñosa, yo abrazo mucho al alumnado. Y hacíamos la reflexión de, hay veces que al alumnado le encanta que llegue la profe y les dé un achuchón y hay veces que no está listo para eso. Y entonces también hay como que leer o casi pedir permiso, ¿no? Casi decir, ¿te apetece un abrazo? ¿Necesitas un ratito? Bueno, venga, tú tómate un tiempo y luego te cuento lo que te iba a contar, ¿vale? Como respetar mucho lo que el alumnado necesita en ese momento. No sé si te he respondido a la pregunta, ¿sí? Me encanta. Una parte del libro que me gusta, que para mí es verdad que poder elegir las palabras es un acto de amor y de libertad. El ejemplo que me gusta mucho, porque cuando lo entendí, hice la reflexión y lo hice mío, es el de la diferencia entre ¿me has entendido? ¿Me entiendes?
o me Me he explico, me he explicado. conseguido Mm, explicar y me gusta mucho porque de hecho ya lo he hecho mío en el sentido de que yo me hago cargo de si yo he conseguido transmitirte bien o no un mensaje para poderlo matizar, ¿no? mm, Entonces las palabras también es un acto de amor y de libertad, ¿no? Yo elijo mm, libremente qué palabra es mejor, pero además siempre estoy abierta a dejar esta porque me he dado cuenta que no me ha servido para el objetivo y elegir esta otra, ¿no? mm, Entonces, esa parte del libro me gusta mucho, el lenguaje, las palabras, la comunicación, porque podemos comunicar sin palabras, pero tal cual. comunicamos todo el tiempo, los niños comunican todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa maestra, ese maestro que entra en el aula y que ese niño o esa niña le dice, ¿vienes enfadada? ¿Estás triste? Y no, estoy bien y venía con una preocupación, ¿no? Entonces, Mm, qué bonito el poder decir, mira, pues te has dado cuenta de que es verdad que vengo con una preocupación. Voy a ver si consigo que, bueno, pues que esté mm, aquí un rato y no me perjudique demasiado para poder dar la clase, porque, bueno, también hay que saber un poco a veces, ¿no? Vivir con ellas, ¿no? Una mm, preocupación no te la puedes quitar en una mañana o va contigo, ¿no? Porque es un duelo mm, o una añoranza, ¿no? Entonces, hablemos también de la honestidad de los profesores para decir, lo que tú ves en mí es cierto, no te estás ujú, equivocando, ¿no? Estás leyéndome muy bien, ¿no? mm. Pero bueno, tengo que seguir con la mañana. De hecho, esa es una habilidad emocional que justo este fin de semana hablábamos, siempre la hablamos en las formaciones. La primera habilidad emocional es darte cuenta de cómo estás, darte cuenta de tu estado emocional y ponerlo al servicio de la tarea de enseñar. A veces ponerlo al servicio no es estar súper feliz y súper contenta, es llegar al aula y decir, chicas, chicos, hoy estoy triste, hoy estoy preocupada, lo notaréis en mi cara, porque si no damos este mensaje al alumnado, si no les decimos a veces que estoy en este estado emocional, pasan dos cosas. Una, la infancia lee las caras y los estados emocionales de los adultos como si tuviera algo que ver en ellos. Si la profe está enfadada, puedo pensar que es por mi culpa, que soy malo, que me porto mal. Esa es una de las razones. Y la otra razón es porque en el mismo gesto de decir, chicas, hoy vengo triste, hoy vengo enfadada, hoy estoy preocupada, ¿veis qué cara tengo? Hoy no estoy muy animada. También les estamos dando un modelo de no pasa nada por tener una emoción determinada o por tener otra. Todas las emociones cuentan y todas se legitiman. Y hay días que estamos mejor y hay días que estamos peor. La infancia, además, en el mismo día puede empezar triste, puede seguir enfadada y puede acabar súper contenta. Transmitirles el mensaje de que las personas adultas también nos pasa y podemos estar al principio del día muy mal y luego mira, pues hoy ahora ya he terminado el día muchísimo mejor. ¿A que lo habéis notado? ¿A que os dais cuenta de cuándo me cambia la emoción? Eso es fantástico. Y eso a veces es verdad que a las personas adultas nos cuesta, ¿no? Como que si expresamos nuestras emociones, puede pasar algo de manera especial cuando las emociones no son en positivo, ¿no? Qué bueno, sí. Y quisiera compartir contigo una reflexión, a ver tú qué opinas. Tengo la sensación que en los últimos años, desde que empezó todo el movimiento de la educación emocional, yo lo ubico, por lo menos en mi comunidad, lo ubico cuando yo pude empezar en 2010, Ujú, que era cuando el concepto de educación emocional que apenas se conocía o eran muy pocos los mm, que estaban familiarizados. Luego ya, de hecho, en Navarra hemos hecho muchos congresos y bueno, pues también en los últimos 10 años ha habido como una proliferación científica, ¿no? mm, Pues todos, por lo menos, tenemos acceso a la información, posibilidad de formarnos, ¿no? Y el que no lo hace, pues es porque o no quiere o no apetece, no es su momento. ujú, El caso es que, claro, cada uno de toda esa información entiende lo que puede y hace lo que sabe. mm, Entonces, a veces me encuentro con la buena intención de trabajar la identificación emocional, me ujú. encuentro como una especie como de intromisión en la intimidad del niño. Total, sí. Y lo quería compartir contigo porque Mm, al final tú tienes mucha experiencia en centros. Entonces, cuando preguntamos, ¿cómo te sientes? Venga, mm, cuéntanos en grupo, en coro, ¿no? Venga, hablemos de las emociones. ¿Y tú cómo te sientes? Claro, qué fácil es decir bien, porque en realidad pues no mm, me ha pasado nada grave. Pero hay niños que tienen verdaderos dramas, no los pueden ocultar, no pueden decir que están bien, con el tiempo aprenden a disimular, pero decirnos que están mal no es a veces no es una tristeza que se mm, pasa con la mañana. A veces es un trauma, un apego desorganizado, violencia que está ahí. mm, Entonces, ujú, a veces se expone o no le damos el cuidado que merece. Entonces,
Esto a mí me empieza a preocupar porque Mm, ya no es identificación emocional, mm. es insensibilización por parte de un adulto con una muy buena intención. Desde luego. Ujú. Me encanta que me preguntes esto y te voy a contar al respecto de esto varias cosas, ¿vale? La Venga, primera es que la infancia y la adolescencia a lo largo del día expresa cómo está sin palabras también. Es decir, no solo tenemos que poner el foco en que nos cuenten qué les pasa, sino que también con su comunicación no verbal, con su manera de estar en el aula, con su manera de relacionarse, ya nos están dando señales. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy contigo en que a veces entendemos mal el expresar qué me pasa, ¿no? Yo siempre les transmito en el tema de la expresión emocional que una cosa es que un alumno necesite expresar cómo está y otra cosa es que lo tenga que explicar, ¿vale? Para expresar cómo estoy, puedo expresarlo con palabras, puedo decir estoy mal y ya, o puedo hacer un dibujo donde aparezcan muchas cosas y ya, siempre les digo, una vez que ya se ha expresado, le puedes decir, ya está, ya has soltado lo que necesitabas. Y no te pregunto, ¿qué has querido decir? ¿Qué aparece en este dibujo? A ver, cuéntanoslo, ¿vale? Como que una clave súper importante es, por una parte, dar espacio para expresar el malestar que tienes, pero por otra parte, respetar que quieras explicar tu expresión, ¿vale? Y para expresar las emociones damos un montón de ideas, desde la verbal, desde dibujar, desde bailar, desde contar algo, desde irte a un rincón y hacerte una bolita, desde jugar con lanitas y enrollarlas, desde meter piedritas en un sitio. Bueno, todo lo que a ti te sirva para estar mejor, yo te lo voy a permitir. Pero luego no vas a tener que hacer el esfuerzo de contarme, mira, es que me está pasando tal cosa y me está pasando tal otra. Tú como docente tomas nota, miras, cuidas, a lo mejor simplemente con lo que has expresado ya sabes que tienes que estar un poco más pendiente y delicada en el trato que tienes con esa persona, pero no tienes que incomodarle, digo yo a veces, ¿no? Incomodarle y venga, cuéntamelo, ¿no? También he transmitido una idea que siempre hacen en los institutos, que pueden tener las edades más mayores, desde sexto hacia arriba, pueden tener en el aula un cuaderno donde a veces expresen lo que les pasa y lo pueden expresar escribiendo o dibujando o simplemente quedándose mirando la hoja en blanco. Pero ese cuaderno luego no me lo tienes que enseñar, ¿vale? Te sí. doy el espacio, hay un ratito donde todos ponemos ahí lo que necesitamos, cerramos cuaderno, guardamos. Y con eso ya hemos hecho algo. Y luego, ya por último te cuento, y luego sí podemos decir, ¿necesitas contar algo más? ¿Quieres que hablemos? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien así? Fenomenal. Pero siempre como pedir permiso para entrar ahí. Sí, yo recuerdo una profesora que me contaba que hizo una dinámica muy bonita con su alumnado y les pidió que pusieran en unas hojas sus sentimientos, lo que pensaban y tal. Y bueno, y les dijo que esa era su intención, que en principio esas hojas pues nadie las iba a leer y que luego pues las iban a tirar. Y bueno, pues con Mm, esa instrucción los niños pues se sintieron muy cómodos y escribieron algunas cosas muy íntimas. Es verdad que esta profesora en un momento dado creyó que en ese contenido podía haber algo de ujú, valor y entonces saltó su propia instrucción y efectivamente su intuición le llevó a encontrar mensajes muy de alarma, SOS, ujú, y ujú, no pudo dejar pasar y lógicamente tuvo que dar la voz de alarma y tuvo que comunicar. Claro, todo ujú, esto generó que pues, el niño que había puesto un contenido ujú, de alarma pues se le tuviera que ayudar, pero todo esto, claro, viéndose claramente que la profesora había incumplido su primera instrucción, ¿no? ujú, Entonces, que aquí hubo que trabajar el perdón, el ujú, decir, bueno, mira, yo es verdad que te dije que no lo iba a leer y te lo ujú, dije porque esa era mi intención, pero luego es verdad que valoré que quizás ahí ujú, había un contenido que yo necesitaba conocer y yo ujú, misma pues, incumplí y por eso te pido perdón, porque ujú, no cumplí con mi palabra. Sin ujú, embargo, mi intención siempre ha sido ayudarte y eso es ujú, lo que voy a hacer. Y porque tú ujú, me has dado esta información, voy a ayudarte. ujú, Esto, lejos de romper el vínculo, lo ujú, fortaleció. ujú, Es claro. verdad que a mí esta situación me parece muy bonita porque el profesor o la profesora Ujú, puede tener alguna intención, luego puede rectificar, puede cambiar y ujú, entre medio se pueden dañar los vínculos, claro, porque ujú, tú sí, has sí. dicho y luego no has cumplido, vale, Mm, pero aquí tengo que reparar, ¿no? Entonces
sí mm, que te pido perdón por no haber cumplido con mi palabra, pero mm, también te quiero explicar que ha mm. sido por este motivo, ¿no? Pues estas situaciones me parecen necesarias, Sí, que el alumno confíe en el profesor, aunque no siempre, seamos fieles en todo, correctos en todo, pero esta relación, ¿no? de confianza que es tan difícil crearla, mantenerla. mm. La infancia y la adolescencia son unas buenas detectoras y detectores de autenticidad. Mm, Cuando una profesora o un profesor se muestra con autenticidad y cuando ocurre una situación así, se acerca, lo explica y cuenta sus razones, es muy difícil que la infancia rompa el vínculo. La infancia lo entiende. Dice, vale, estoy profe, es completamente de verdad. acuerdo. Sí. Pero fíjate, para dar ese paso, también tú te tienes que preguntar, ¿cuántas experiencias en mi vida de niña, Mm, ahora adulta, ¿no? He vivido donde un adulto se me acerca y me pide perdón. mm, Es que si hiciéramos esta pregunta a un auditorio de 1000 adultos eh, y les preguntamos, ¿cuántas veces en vuestra infancia alguien se ha acercado mm, y os ha pedido perdón, ¿no? Pues mm, habrá 4 manos levantadas. mm. Sí. Sí, Pues cuando tú no has vivido eso como algo normal por ser algo habitual, es muy difícil que te salga, ¿no? claro, En tu claro, día. por esto creo que de ahora en adelante a lo mejor va a ser más fácil porque ya en las aulas se está trabajando mucho la educación emocional, pero el profesorado y todas las personas adultas, que son ahora adultas, por esto el tema de trabajarse, el tema de formarse, el tema de mirarse, ¿vale? Que en realidad las formaciones que yo planteo tienen mucho que ver con conócete, con explora, a veces viajamos a la alumna que fui, a lo que yo hubiera necesitado de mis profes, a lo que yo hubiera necesitado de mi mamá o de mi papá, porque en la medida que te trabajes y que te conozcas, vas a poder poner en marcha cosas que no viviste y que necesitaste, ¿vale? Entonces, dices, jo, a mí nunca una profe se me acercó y me dijo, oye, me he equivocado, pero si haces ese trabajo de, ¿y lo hubieras necesitado? ¿Y cómo te hubiera gustado que fuera? Que esto lo hacemos en las formaciones, ¿vale? Entonces, pues mira, a mí me hubiera gustado que se acercaran y me dijeran esto, pues a lo mejor, porque esto a veces lo trabajamos con un caso que están viviendo en el aula. Bueno, pues el lunes prueba a ver qué pasa. Y claro, compruebas que la respuesta en el otro lado siempre es maravillosa. Entonces, de alguna manera, lo incorporas como una estrategia y en cierto modo reparas ese pasado en el que no tuviste esa experiencia. Claro. Sí, a mí me gusta esa frase que dice, sé tú el adulto, sé tú la madre o el padre Mm, que no tuviste, ¿no? Es mm, como, bueno, tienes la opción de convertirte o en parte en esa idea que tú tienes de lo que te hubiera gustado, ¿no? De niña o de niño tener. Marina, el 30 de septiembre vamos a tener el primer Congreso de Educación Emocional en Sevilla, que mm. organiza la Asociación ASEAN, de la que las dos somos socias. Sí. Porque claro, a mí me está resultando muy interesante entrevistaros a personas que estéis en la asociación, porque veo que siempre hay alguien haciendo algo, ¿no? A mí me Ujú, gusta esa forma de decir que gente que está en algo, ¿no? Está ujú, en gente colibrí, ¿no? Que hace ujú, su parte. Y en este congreso vamos a tener la oportunidad bueno, de estar cerca ya de 400 personas de distintas partes de España, pues reunidos con un mismo objetivo y es, bueno, pues aprender o sumar una pieza a lo que ya sé o hacer una reflexión o reafirmarme. A mí me gusta mucho la idea de me voy a reafirmar, ¿no? Esto a ujú, lo mejor ya sabía, lo había leído, me sonaba, me mm, reafirmo, ¿no? mm. Em, los docentes que ya están sensibilizados, que ya están abiertos, pues es fácil, ¿no? Que sigan la rueda. Los docentes que ven la formación de la educación emocional como un enemigo, como algo que está perjudicando la infancia porque lo están interpretando como que está educando, está favoreciendo la educación sin límites. ¿Qué les podemos decir entendiendo que cada uno tiene su momento de despertar? Mira, yo creo que en ese caso, para los docentes que todavía les cuesta verlo, un ejemplo, o sea, no hay mejor enseñanza que un ejemplo. Entonces, yo sí que he visto que la propia experiencia para estos docentes de sentirse bien acompañada, bien tratada y bien respetada, ya es el primer paso para poderse acercar a la educación emocional. Yo lo primero que les diría es, respeto tu momento. Posiblemente ahora todavía todos estos mensajes
no te han resonado, no te llegan y posiblemente lo que tú estás haciendo en tu aula es muy importante, muy poderoso y a ti te funciona. Mientras a ti te funcione lo que tú haces, igual que yo respeto tu parte, puedes mirar con curiosidad que a otros profes, a otras compañeras, les funciona su parte. Que esto es algo que a veces en las escuelas pasa mucho, que parece que necesitamos todos y todas hacer lo mismo. Y es, bueno, puede haber en un mismo centro diferentes maneras de funcionar en el aula y todas son buenas. Lo que sí tiene que ocurrir es que cada parte respetemos el proceso de la otra parte y el ritmo en el que la otra parte está. Entonces, a veces, para estas personas sentir este respeto de, bueno, pues tú estás en tu ritmo, yo estoy en el mío, a veces ayuda más y es un mensaje más coherente con lo que estamos hablando que intentar convencer o animar o forzar, porque es verdad que estos temas, si no los tienes interiorizados, se nota cuando los intentas hacer. Entonces, tú date tu tiempo, toma tu momento, observa, mira, puedes acercarte cuando quieras a ver cómo funcionamos, no pasa nada. Si nunca pones en marcha esto, mientras tú te sientas bien respetado y mientras estés trabajando con tu alumnado desde el lugar de respeto, todo bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y con las familias pasa algo parecido. Es verdad que cuando tú estás convencida de algo, eh, es como quien practica una religión desde su propia fe, Mm, no puede convencer al otro si no lo siente igual, ¿no? Entonces mm, tú tienes, claro, una doctrina que no puedes imponer a los demás, pero sí la puedes vivir. Y si eso tú es, vives tu doctrina y la persona que te ve que te hace bien, pues a lo mejor desde esa curiosidad dice, bueno, pues a lo mejor si le hace bien a ella, a lo mejor me puede hacer bien a mí y me acerco. Pero si me lo impones, eso genera es, rechazo. eso También es. pasa con las familias y con la educación respetuosa, consciente, ¿no? Que muchas practican, sobre todo muchas mujeres practican porque son al final las que más interés están teniendo en hacer cambios en sus vidas y una vez que tú te has convencido, quieres convencer a los demás. Lo que pasa Mm, es que la forma de hacerlo, de acercarte, siempre es desde la imposición sin darte cuenta, ¿no? Es que tú deberías de hacer. Claro, antes me decían a mí, tú deberías de dejar al niño llorar para que aprenda a no llorar y ahora soy yo la que digo, no, tú tienes que coger a tu hijo en brazos siempre. Pues ni una cosa ni la otra. Me voy a eso ubicar, es, ver qué es lo que mi hijo me está pidiendo, qué es lo que yo le puedo dar y entender que la persona para dar tiene que estar en condiciones de dar. eso es. ¿Y qué es lo que entra en tu traje? ¿Vale? O sea, yo, y en el libro también aparece, digo, todas estas estrategias, todas estas ideas que pueden resultarme maravillosas, tú tienes que ver cuáles te encajan. Y las que te encajan las vas a poder hacer de una manera natural, porque van a ser tuyas. Pero si no te encajan, no pasa nada. Igual que durante muchos años, para mí el tema es, mira, sentido común. ¿Qué te dice tu ser? Pues lo que tú hagas desde tu ser va a funcionar mejor que la mejor teoría o la mejor idea que te puedan transmitir desde fuera. De algún modo te lo tienes que creer. Pero sí que es verdad que en los centros educativos, cuando hay al lado una compi que se lo cree, que lo está haciendo, que le funciona y que no te agobia con tu proceso, es más fácil que digas, ay, ¿qué habéis hecho? Voy a probar un poquito. Sí. Me gusta mucho el título que has elegido para tu libro, En el corazón de mi profe. Es Mm, muy, muy profundo, ¿eh? En el mm, corazón de mi profe es lo que todo niño o niña desea, mm, que estar, pertenecer, ser parte, que alguien me piense en mí, alguien me sienta, estar en el corazón de alguien, ¿no? Y más de ese mm, profe que yo admiro, ¿no? O mm, ese padre o esa madre que también, ¿no? Estar en mm, el corazón de alguien. Marina, yo, bueno, te quería comentar también, tú das mucha formación a profesores, también a familias, y sí que habrás experimentado que hay personas que al principio están muy reticentes, que mm, ponen cierta barrera y hacen bien porque todo lo que es mm, nuevo pues, me genera miedo, mm, inseguridad y yo no quiero, ¿no? Porque a mí lo que hago me funciona. mm, Hay veces que esas barreras se van cayendo ujú, y este profesor empieza a practicar cosas nuevas ujú. o esa familia empieza a tener en cuenta alguna recomendación, has tenido que ver cambios. Lo que la formación genera en las personas, ¿no?
muchos y es muy gratificante. Y para ver todos los cambios que he visto, bueno, te podría contar desde dentro muchos y a lo largo del día muchos y cómo pasados los años sigo recibiendo mensajes de personas, estuve contigo, hicimos tal cosa y mira, hasta el día de hoy me sirve. Pero lo que te iba a decir es que para ver esos cambios y para poder acompañar esas resistencias, siempre he sentido mucho respeto por ese momento de esta persona que ahora mismo no puede coger el mensaje. Decía Miguel Costa y Ernesto López que que si quieres dejar una impresión duradera en alguien, tienes que aceptar que lo primero que va a pasar son las resistencias al cambio. Y para mí hay una parte muy importante que es, si ahora no puedes, no pasa nada. Ese único mensaje muchas veces ha dado lugar a necesitaba que alguien me diera mi tiempo, ¿vale? En los centros hay centros que han cambiado radicalmente y que he tenido la suerte de poder vivir. Fíjate, tú hablas de 2010, yo empecé un poco antes o bastante antes. Yo cuando llegué a los centros con todos mis mensajes de educación emocional, realmente era como una marciana. Es esta mujer, esta buena mujer que nos quiere transmitir. Y he tenido la suerte de ver los orígenes, o sea, de ver cómo empezábamos a hacer pequeñas cosas a cómo ahora hay centros que todo el claustro y toda la comunidad educativa habla y funciona con estos temas de una manera como supernatural, como que ya está incorporado. Te podría nombrar un montón de centros donde eso ha pasado. Y luego a nivel personal he visto procesos personales preciosos. Profesorado o personas que empezaron su tiempo de formación eh, pues casi desvalorizando esto o diciendo que estas cosas no eran tan importantes, pasaron por el proceso de son importantes pero esto es muy difícil, continuaron por la parte de es importante, no es tan difícil pero yo no lo sé hacer y ahora, a día de hoy, lo tienen incorporado. Y dicen, o sea, y animan a otras personas de verdad que aunque cuesta, funciona. Es verdad que en los últimos años ha aumentado la diversidad en las aulas y eso también genera una necesidad mayor de Mm, trabajar esa inclusión, eh, de respetar esa diversidad. Ahora mismo es verdad que estamos observando entre niños y niñas faltas de respeto, mm, eh, insultos. mm, Para mí hay una diferencia entre un insulto que le puedo decir a cualquier persona y crear una ofensa mm, con una característica física, crear mm, una ofensa, ¿no? O sea, hacer al final con una parte de tu cuerpo despreciarte, ¿no? Entonces, para mí es mm, una ofensa, entonces hay que diferenciar entre insultos, ofensas, ¿no? Pero es muy difícil de frenar. Y que dentro de las aulas suceden conflictos y cuando un adulto está presente, lo observa, puede hacer una gestión mejor o peor, pero mm, bueno, pero tiene la información, ¿no? Ha observado algo y sabe que lo tiene que trabajar y bueno, si no es ahora, tengo todo el año por delante para mm, trabajar el aspecto. Pero claro, cuando los niños sufren ofensas o insultos y hay mucha vulnerabilidad, muy mm, difícil pedir ayuda, que sería una mm, habilidad social. Pero mm, no voy a pedir ayuda si a lo mejor el mm, docente me ha demostrado que con su gestión mm, tampoco me ha ayudado y me ha perjudicado. Entonces los niños mm, hacen bien en decir, me conviene más callar. mm. Estoy más a Más salvo, seguro. Ujú, más seguro callado que pidiendo ayuda, ¿no? ujú. Entonces, aquí, ¿qué nos puedes aportar? Que Mira, entiendo que observarás parecido. sí, 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 sí. Por eso es tan importante para mí no esperar a que el conflicto ocurra y desde el principio de curso, desde el principio de la vida escolar, poner en marcha un montón de mecanismos que aseguren o que garanticen el buen trato. Por supuesto que si el conflicto ocurre hay que intervenir, pero como tú bien dices, a veces o es demasiado tarde o la persona ya no se encuentra en situación de pedir ayuda. Siempre, siempre, en todos los centros proponemos que para que un centro funcione y para que un centro pueda regular situaciones de conflicto, tiene que adelantarse a él, porque grupos humanos relacionándose todo el tiempo, claro que va a haber conflicto. Si es que el conflicto está servido, porque las personas en el momento que interaccionamos no estamos de acuerdo, tenemos necesidades diferentes y a partir de ahí, pues luego ocurren otras cosas como las que comentábamos, ¿no? Entonces, yo sugiero, si tú empiezas el curso creando dos cosas, actividades que generen buen clima emocional en el grupo, por una parte, pero por otra parte, actividades que generen buen clima
de centro, es tan importante lo que ocurra en el aula como lo que ocurra en los pasillos, como lo que ocurra a nivel de centro, como las relaciones que haya entre las diferentes edades y como las relaciones que haya entre las personas adultas de una comunidad educativa. Entonces, habría que empezar el curso cuidando todos estos aspectos y teniendo un plan que asegurara que en este centro nos bien tratamos. Eso lo primero. Y para bien tratarnos, implementamos una serie de actividades desde el primer día, desde que te saludo al entrar, desde que me conozco tu nombre, desde que todos los días me intereso por ti, no solamente en mi aula, sino por los pasillos. Ahí podríamos decir y decir un montón de actuaciones a nivel de centro. Y en el aula tendríamos que arrancar haciendo una serie de actividades que generaran buen clima emocional. Eso al principio. Durante un profesorado que tiene estas habilidades de las que hablábamos y que desde el primer día empieza a vincular y a respetar los ritmos de cada persona, tiene más garantizado que en cuanto ocurra la mínima cosa, o se va a enterar o lo va a identificar o alguien va a venir a solicitarle ayuda. Puede ser la persona que lo está pasando mal o otras personas del grupo, porque en ese grupo se ha trabajado desde el principio el cuidado de unos y otros, ¿vale? Porque si no has hecho todo este trabajo previo, es muy difícil que cuando ocurre el conflicto puedas intervenir. Digamos que las cosas se han enquistado ya mucho. Esto durante todo el tiempo. Una actividad que a veces proponemos desde el principio del tiempo, o sea, hay dos actividades que suelen funcionar muy bien. Una, enseñar desde el principio a reparar en lo bonito que tienen los compañeros y las compañeras que me rodean y reparamos a veces haciéndolo saber, o sea, escribiendo actividades y escribiendo cualidades. Y otra, como grupo, acabamos el día siempre reparando cuál ha sido el mejor momento del día como grupo, ¿vale? Cuando cuidamos y hacemos actividades que fomentan un clima emocional en positivo, prevenimos que determinadas dinámicas estén ocurriendo por debajo. Prevenimos, no evitamos. No, claro, Ojo, ¿vale? claro. Pero cualquier actividad que hagamos para prevenir es fundamental. Y la propia persona que interviene contigo y que trabaja contigo, si tiene esta cercanía, esta vinculación y se ha procurado vincularse contigo en positivo, o sea, en situaciones habituales, cuando a mí me pase algo, voy a sentirme confianza contigo. Y al mismo tiempo, el alumnado repara mucho, y esto lo quería transmitir, y lo transmito siempre en las formaciones, en cómo las personas adultas del centro se relacionan entre sí, cómo Mm, gestionan sus diferentes opiniones, por esto lo que hablábamos antes de respetar a quien no esté en la misma línea, se fijan mucho en si se da ese respeto, en si hay líos o no hay líos, y se fijan mucho, y esta idea me parece fundamental, en cómo interacciona tu profe con tu familia y tu familia con tu profe. Si cuidamos que las relaciones entre todos los adultos de la comunidad educativa sean respetuosas y resuelvan los conflictos de una manera respetuosa, es más fácil que los conflictos que ocurran a otro nivel no escalen tanto. claro. Claro, sí, al final la prevención es hacer una mejor intervención, que ya has trabajado muchas bases, has trabajado el vínculo de grupo, has trabajado la relación con las familias y si surge algún conflicto, intervienes, pero claro, con una base muy potente, ¿no? ¿Qué piensas, Marina, de esta frase que se dice mucho, que es, bueno, se ha esforzado, pero aún podría haber sacado mejores calificaciones? Es decir, ha trabajado, pero si se esfuerza un poco más, podrá mejorar sus calificaciones. Es decir, esta forma a veces de, no de motivar, sino de esperar más del niño, como si, bien, pues ha trabajado, se ha esforzado, le metemos un pero en medio, pero aún podía haber hecho más, no ha hecho suficiente, ¿no? Esto es Mucho, muy habitual. mucho. La educación debería abrir caminos, abrir puertas y no cerrarlas. El pero invalida siempre lo que has dicho antes. Y es más fácil que un alumnado y una persona avance cuando nos fijamos en hasta dónde ha llegado que en lo que podría haber hecho o lo que le falta. Entonces, no sé si ya te estoy contestando a qué opino de esa frase. Insisto mucho
en el poder del lenguaje en el aula. Insisto mucho en que el alumnado y las personas que aprenden necesitan que les vean y que les hagan ver a sí mismas hasta dónde han llegado y no lo que podrían haber conseguido. Claro, para eso ya hay que marcar objetivos de hacia dónde queremos ir, ¿no? Mm, Pero bueno, yo digo, vamos a ver si Marina nos aporta algo, porque esa es una frase que, como tantas otras, están muy integradas, ¿no? En las conversaciones, en, en las familias, en los colegios. Y es verdad que hay algunas frases que hay que empezar como si pudiéramos, ¿no? Quitarlas, ¿no? Del día a día, pues para evitar usarlas de alguna manera nos alejan de los niños, ¿no? Es como esta persona en la que quiero estar en su corazón, como decíamos, ¿no? En el corazón de mi profe, ¿no? Piensa esto de mí. Yo mm, no me puedo acercar a alguien que mm, piensa tan mal de mí. Es muy mm, difícil, mm, porque le decepciono, porque no soy lo suficiente, porque nunca llego a sus expectativas, porque nunca está del todo contento. Entonces, es difícil acercarte a una persona que crees que no te ve mm, como eres, ¿no? mm. En el libro aparece una frase de una profe, además recogida, que contaba un día en el grupo que tenemos aquí de profes, contaba, jo, se ha quedado muy aliviada porque se había equivocado y ha venido muy apurada a decirme, profe, me he equivocado, como diciéndote decepcionado. Y yo le dije, Alicia, que aunque te equivoques, yo te voy a seguir queriendo. Y la niña le dijo al grupo, chicas, chicos, que aunque nos equivoquemos, nos sigue queriendo. Entonces es como una súper reflexión de, ostras, entonces claro, decía la profe, bueno, esto me ha servido como para cambiar un poco a veces el discurso, ¿no? Para que una niña o un niño entienda que no se puede equivocar o que si se equivoca o no logra la expectativa de la persona adulta, no lo va a conseguir, es como importante, ¿no? A veces reparando en el lenguaje y reparando en estas frases en que deberíamos eliminarlas, de nuestro discurso, yo les he propuesto un ejercicio que algunas practican y es, si solo te tuvieras que quedar con una palabra en el día de hoy, ¿cuál sería la única palabra que dirías a lo largo del día? Las palabras que salen son ánimo, tú puedes, te quiero, estoy aquí, te acompaño. Esas se repiten muchas veces. Esta pregunta la hago muchas veces en los centros y se repiten muchas veces. Y propongo, ¿cómo sería llegar mañana al aula y solo poder decir esa palabra? Lo demás lo dices con la comunicación no verbal. ¿Cómo sería? Y a veces hemos llegado a un siguiente paso. Inténtalo mañana, la primera media hora del día. Este ejercicio, cuando lo hacen, les pone o nos pone en un lugar de autoconciencia, de decir, ostras, cuidado con lo que digo. Sí, sí, porque además las palabras, como van acompañadas de tono, de mirada, de gestos, dicen mucho Mm, y te quedas con lo que transmiten. Eh, por ejemplo, una palabra que a veces se dice, ¿no? Estoy muy orgulloso de ti, que en principio parece que es muy mm, positiva, ¿no? La cuestión es, ¿yo soy quien tiene que estar orgulloso de ti o me alegro mucho por lo que has conseguido? Es decir, mm, la pregunta es, ¿qué estoy transmitiendo con algo que aparentemente es bueno? mm, mm, ¿Dónde mm, estoy poniendo el foco? Entonces, hasta no digo que tengamos que ser exquisitos con el lenguaje ni con las palabras. A mí me gusta analizarlas y es una cuestión mía y cada uno que quiera ser exquisito lo que quiera. Eso es así. Pero es verdad que te paras a pensar en lo que las palabras transmiten y son mensajes muy potentes. Porque mm, si tú no haces bien las cosas, pierdes el que yo siento esto por ti. Y mm, eso para un niño es muy duro. Entonces, claro, mm, a lo mejor yo no tengo que estar orgullosa de ti. Igual puedo estar mm, orgullosa de lo que tú has conseguido, igual puedo estar mm, contenta por lo que tú mm, has logrado, ¿no? Y mm, comparto mi alegría. mm. Lo que más necesita la infancia es que las personas que le rodean le permitan ser quien es. Sí, Para que te permitan ser quien eres, te tienen que liberar, pero así, yo te libero de sí. estar orgullosa de ti, yo te libero de que me vayas a decepcionar, Sí, hagas lo que hagas, eres perfecta. sí, eres tú y no hay más. Ahora, si yo siento algo así, por ejemplo, la envidia, que es una emoción que si no la sabes gestionar, te hace sufrir mucho a ti.
Al ujú, final, la envidia que es no solamente desear lo que la otra persona tiene, sino además no poder alegrarte por lo que tiene. ujú, Y no, hace sufrir muchísimo a la persona. ujú, Entonces, claro, al final no es que la envidia sea mala, es que ujú. sentirla hace mucho daño. Eso es. Y hay que trabajarlo también con los niños cuando están en aula y ven lo que tiene su Sí, amigo y lo quiere y lo desea, ¿no? Y se tienen una especie como de celos. Entonces hay que sí. trabajarlo y no es nada fácil. Sí, pero fíjate, una manera de trabajarlo o de asegurarse que no ocurra tanto es evitar la comparación. La comparación es una de las cosas que más daño nos hace. Para evitar la comparación tendríamos que hablar mucho de la evaluación, ¿vale? Del sistema de evaluación y de las notas y de todo esto, pero lo vamos a dejar aparte, Venga, vale. ¿vale? Porque inevitablemente el ser humano, una de las funciones o una de las cualidades que tiene es la comparación. El tema es, ya que la comparación va a seguir existiendo, voy a darle la vuelta dentro del aula y voy a establecer maneras de comparar mi desarrollo conmigo misma. Es decir, dónde estaba y dónde estoy ahora. Entonces, estoy mejor que al principio de curso conmigo o esto, ¿vale? O sea, si tenemos que medir, porque hay que Sí, medir, midamos utilizando como elemento de comparación algo fiable, que es lo que yo he conseguido. Y una clave para mí fundamental es tratar de erradicar en esto del lenguaje y en esto de las actitudes, tanto en la escuela como en casa, el comparar a una niña o a un niño con otro, comparar hermanas con hermanos, comparar compañeras, comparar clases, de primero A a los de primero B. Si lográramos eliminar o reducir, porque eliminar no lo vamos a eliminar, las veces en el día que utilizamos casi sin darnos cuenta la comparación, ayudaríamos a que sufrimientos tan grandes que a veces se tienen con la envidia no ocurrieran de esa manera, porque tendría algo a lo que acudir. Mira, me gusta mucho que esta persona, lo que tiene esta persona. Podría acudir a yo a lo mejor puedo hacer esto o yo tengo otras cosas, ¿no? O sea, como que si estuviera acostumbrada a compararme conmigo misma, cuando eso me pasa, que me va a pasar, tengo dónde acudir. claro. O darme cuenta, observar qué es lo que ha hecho esa persona para conseguir lo que Eso veo en es, ella. Entonces, eso pues es. eh, se ha sacado una plaza de oposición. ¿Qué ha hecho? Ujú, Estudiar la oposición. claro. Y Pero si sentir yo que yo quiero, también puedo, sí, 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 o valorar también mis capacidades y decir, bueno, pues igual tengo que conseguirlo en más tiempo. eso es. Porque igual o no puedo o no tengo tanto Ujú, tiempo para invertir en el ujú, estudio, ¿no? Eso es verdad, lo de compararse una con una misma está muy bien y también valorar que la idea no siempre es avanzar, porque puedes decir, mira, este año en comparación al año pasado a lo eso mejor es, me he quedado, digamos, a medio camino, pero es que he eso invertido es, mucho tiempo en cuidar a una persona cercana, eso en, es. en una nueva propuesta, en un emprendimiento, entonces, bueno, pues no he invertido tiempo, no he podido avanzar. No, Ujú, se avanza también cuando se hacen cosas para avanzar, ¿no? eso es. Y que la comparación siempre lleva, o sea, compararte con una misma, contigo misma, siempre lleva de la mano conocer tus recursos. Eso Y a es. veces en ese conocimiento de tus recursos no necesitas avanzar más en algo, necesitas disfrutar de estos recursos personales y propios que tienes y estar encantada de no conseguir eso. Dices, es que yo estoy muy bien así, me alegro por Es- ti. Eso es, eso es. Unos salen de su zona de confort y otros se quedan encantados donde están. Qué bueno, Marina. Yo creo que vamos a ir despidiendo esta entrevista. Os Ujú. recuerdo que bueno, su libro es En el corazón de mi profe y enséñanos el que tú tienes, en el corazón. En el corazón de la infancia. Estos son 20 claves para familias, para acompañar y ayudar a las niñas y a los niños a ser quienes son. Este tiene 20 claves, 20 palabras claves. Mirar, bien tratar, acompañar, comunicar. Fabuloso. Pues tenemos este para profes y ese para familias. Yo creo que ha sido una charla, una conversación, una entrevista muy, muy entretenida donde hemos tocado varios puntos. La idea es inspirar, es compartir, es un ratito que tú y yo tenemos en intimidad y que compartimos con otras personas generosamente, porque nos parece que todo lo que hablamos es maravilloso. ¿Cómo no lo Sí, vamos a quedar para nosotras? No, no, eso sería muy desde egoísta luego. por nuestra parte. Desde luego. Lo compartimos. Marina, ¿nos veremos en Sevilla el 30 de septiembre? Nos veremos, pero yo estaré online. O sea Vale, que no me perfecto. perderé detalle. Por cuestiones profesionales no podía viajar el viernes, me era como muy, muy difícil.
pero no me voy a perder detalle porque el sábado a primera hora voy a estar ahí conectadísima. No me quiero perder nada de lo que pase. Vale, fabuloso. No nos conoceremos en persona, pero la verdad que hemos compartido mucho en esta entrevista. Te he leído, te he disfrutado, me he reafirmado. Y bueno, al final, con estas entrevistas lo que pretendo es acercaros a personas que, como me gusta decir a mí, están en algo y Ujú, están haciendo algo. Y de eso es de lo que se trata, que nos conozcamos, que veamos lo que hacen unos otros, aprendamos, nos inspiremos y descubramos a lo mejor lo que queremos hacer nosotros. ujú, Conozcamos el camino de otros y descubramos el nuestro, ¿no? Como también se dice, descubramos nuestro Ikigai que nos hace muy felices. ujú. Marina, ¿te quieres despedir con algo? Nada, desearos que vaya muy bien el fin de semana en el Congreso, que nadie se lo puede perder y nada, y desearos pues que sigáis felices y que sigáis estupendamente. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y espero que si has disfrutado esta entrevista, has aprendido algo, te has reafirmado en algo, no te lo quedes para ti, lo compartas con alguien, con esa persona con la que hablas de estos temas, que compartes y disfrutas, que lo hables con cualquier persona que tenga interés en escucharte y que todo esto se vaya difundiendo entre unos y otros para que seamos una sociedad emocionalmente competente. Hasta otra. Hasta ahora, muchas gracias.